No podía soportar la perspectiva de cargar con una mujer que lucía una barriga parecida a un ente monstruoso, obligándome a criar al niño yo solo mientras soportaba la visión de su vientre hinchado de 9 meses de embarazo. Sus ojos destilaban desprecio y una gran sonrisa se dibujaba en sus labios, anticipando este día inevitable. A pesar de prever semejante incidente, me retiré rápidamente a mi habitación y regresé con un documento en la mano. Sin rodeos, le presenté a Mateo los papeles de divorcio preparados. Puso cara de incredulidad y exclamó: «¿Qué demonios? ¿Qué es esto de repente?» «Bueno, fue idea tuya. Ahora fírmalo rápido. Lo presentaré mañana», le reté. Su rostro enrojeció rápidamente cuando mis provocativas palabras le picaron. «Fíjate bien, haré que te arrepientas de cómo me has tratado y menospreciado todo este tiempo», declaré. «Me llamo Carla. Soy una ama de casa de 26 años. Hasta hace 2 años, trabajaba en una empresa de telefonía móvil. Conocí a Mateo, mi jefe en el trabajo, cuando yo tenía 24 años. No tardamos mucho en enamorarnos y casarnos. Mateo, 3 años mayor que yo, era muy fiable, sobre todo cuando me enseñaba los entresijos del trabajo como recién llegada al departamento que no sabía moverse. No puedo expresar lo agradecida que estaba por las precisas instrucciones de Mateo cuando me enseñaba a trabajar. Nos hicimos amigos y salíamos a cenar juntos con frecuencia. Cuando me invitó a salir, yo estaba encantada, sobre todo porque nunca había salido con nadie. Es vergonzoso y no es algo que comparta a menudo, pero al ser una entusiasta de los dibujos animados, siempre me interesaron más los personajes de 2D que los hombres del mundo real. Sin embargo, al ver que mis compañeros de instituto y universidad se casaban uno tras otro, empecé a sentir la presión. Cuando me enamoré de Mateo, juré en secreto que sería mi primer y último amor. Así que cuando empecé a salir con Mateo y nos casamos un año después, estaba completamente eufórica. Mateo era guapo y popular entre nuestras compañeras de trabajo. Yo estaba orgullosa de ser su mujer y muchos nos felicitaron diciendo: «Enhorabuena» o «Aunque estoy celosa, os deseo que seáis felices», dije, regodeándome en una alegría sin precedentes. No podía imaginar lo que nos esperaba. «Ahora estás casado conmigo, así que dejarás tu trabajo, ¿verdad?», se lo comuniqué ayer, al día siguiente de presentar la inscripción de nuestro matrimonio. Mientras emprendíamos con ilusión nuestra nueva vida de casados, Mateo soltó una bomba. «Evidentemente, siempre he querido que mi mujer se dedique exclusivamente a los asuntos de la casa. No te preocupes, puedo mantenernos a los dos con mis ingresos», declaró. «Pero esto es tan repentino, nunca lo habías mencionado antes», repliqué. Mateo nunca me había planteado la idea de dejar el trabajo antes de casarnos. Había aceptado mi trabajo actual por recomendación de mi padre, y dejarlo sin avisar no estaría bien. Quise explicarlo, pero los ojos de Mateo me presionaron en silencio, advirtiéndome que no siguiera con el tema. Instintivamente cerré la boca, incapaz de resistirme por más tiempo. «Admito que debería habértelo dicho, pero ya está hecho. A partir de mañana, no tienes que ir a trabajar. Yo me encargaré del traspaso», declaró Mateo. La noticia de empezar mañana fue tan brusca que me dejó mareada. Sin embargo, las palabras de Mateo eran firmes. Como había sido mi superior en el trabajo, no podía oponerme a él, aunque tuviera que dejar mi empleo sin una despedida adecuada. Estaba decidida a que nuestro matrimonio funcionara. Mateo me había confiado las responsabilidades del hogar y yo quería cumplir sus expectativas con la máxima dedicación. Trabajé duro en las tareas domésticas, preparando las comidas y centrándome en los platos favoritos de Mateo. Aunque Mateo comía sin comentarios específicos sobre el sabor, yo anhelaba una palabra de agradecimiento. Sobre todo después de dejar mi trabajo y no ser reconocida por nadie. «¿Está limpia mi chaqueta? Mañana tengo una reunión importante», me preguntó un día Mateo. «Sí, por supuesto», respondí, mostrando un lado dominante con algunos puntos de vista anticuados. Recordándome a mí misma lo afortunada que era por haberme casado con él, tomé la iniciativa de satisfacer sus expectativas. Sin ingresos personales, vivir normalmente significaba depender de Mateo. Aunque a menudo nuestra relación se parecía más a la de un patrón y una criada que a la de marido y mujer, nuestra vida conyugal transcurría en general sin sobresaltos. Sin embargo,
Un día caí enferma y no podía levantarme de la cama. Sintiéndome mal, pensé que al día siguiente me pondría al día con las tareas domésticas. Mateo entró en el dormitorio y me preguntó enfadado: ¿Qué haces? Levántate y haz algo de comer, mientras pateaba la manta bajo la que yo estaba. Lo siento, hoy no me encuentro bien. ¿Puedes prepararte algo? Le expliqué, esperando comprensión. En lugar de asentir o consolarme, Mateo frunció el ceño y dijo: ¿Todavía no trabajas? ¿Estás tumbada solo porque te encuentras un poco mal? Patético. Se levantó y volvió a darme una patada. Incrédula, me levanté de la cama. Era impensable que exigiera tareas domésticas a su mujer enferma. Nunca había imaginado que sería así antes de casarnos. Tal vez fuera culpa mía por no verlo, pero era demasiado. Me encontraba haciendo tareas mientras las lágrimas me corrían por la cara. Pasaron varios días y mi salud no mostraba signos de mejora. Fue entonces cuando me di cuenta de que no me había venido la regla. Presa del pánico, corrí a la farmacia a comprar una prueba de embarazo. Al probarlo, el resultado fue positivo. Alborozada, se me saltaron las lágrimas y decidí compartir la noticia con Mateo cuando volviera del trabajo, lo que me levantó el ánimo al instante. El día que volvió a casa después de medianoche era el día que había elegido para compartir la noticia. Sin embargo, en cuanto entró, el olor a alcohol me produjo náuseas. Tenía la cara enrojecida y se tambaleaba al andar. Era sorprendente lo mucho que había bebido, sobre todo sin avisarme con antelación, a pesar de que yo había preparado la cena. Quería compartir la noticia de mi embarazo con Mateo, pero más que eso, quería hacerlo rápido. Mis emociones excitadas se dispararon y compartí la noticia con mi embriagado marido. Sí, todavía no he ido al médico, así que no está confirmado. Empecé, ansiosa por transmitir nuestra felicidad. Sin embargo, el rostro de Mateo se ensombreció al responder: ¿Un niño? ¿Qué has hecho? Su característico tono sombrío no se parecía a nada que hubiera oído antes. ¿Eh? No quiero un hijo. Maldita sea, esto es lo peor. Si vas a tenerlo, críalo tú, dijo con dureza. Sus duras palabras me escandalizaron. Se desnudó bruscamente y se dirigió al baño. Era increíble. No podía entender por qué hacía comentarios tan irresponsables sobre nuestro bebé en lugar de alegrarse por nosotros. La felicidad que había sentido hacía unos instantes fue sustituida inmediatamente por una profunda tristeza. ¿Por qué decía esas cosas? Nunca había dicho que no quería tener hijos. Ni siquiera habíamos usado métodos anticonceptivos, así que pensé que los dos queríamos tener hijos. Reflexioné mientras colgaba la chaqueta de Mateo y me disponía a llevar su camisa al lavabo. Me di cuenta de algo más. ¿Qué es esto? Un trozo de papel había salido del bolsillo de la camisa de vestir. Inmediatamente me di cuenta de que era un recibo debido a su textura. Al principio, pensé que era solo un recibo de la reunión de esta noche y estaba a punto de desecharlo. Pero entonces, mis ojos captaron el nombre del establecimiento. Es un motel. Mi mano, que sostenía el recibo, tembló y pude deducir por el nombre que, en efecto, se trataba de un motel. El shock de este descubrimiento pesó mucho en mi corazón. ¿Por qué Mateo no me quiere? ¿No se supone que el matrimonio es entre dos personas que se aman, sobre todo porque solo llevamos casados poco más de un año? ¿Cómo puede ser? He estado perdida en romances imaginarios durante años, sin comprometerme nunca de verdad en una relación real. No podía aceptar inmediatamente esta dura realidad. Sin embargo, la idea del engaño de Mateo comenzó a tener sentido, y muchas piezas cayeron en su lugar. Mateo me había estado utilizando desde el principio de nuestro matrimonio. Estaba realmente enamorado de la persona con que estaba engañando, mientras que yo era simplemente un sirviente conveniente. Todas estas dudas se arremolinaban dentro de mí. ¿Era esa la razón por la que reaccionó con tanta dureza cuando se enteró de mi embarazo? Mientras lidiaba con estos pensamientos, la inquietud se apoderó de mí y me convencí de que algo andaba mal. Sí, ahora no hay duda. Tal vez la razón por la que me echó de la empresa fue que su amante trabajaba allí. Parecía que todo empezaba a tener sentido, como si se hubiera casado conmigo por estabilidad y no por amor. La línea entre la realidad y mi imaginación se volvió borrosa. Aún así,
No podía negar las palabras despiadadas que me había lanzado tras enterarse de mi embarazo. Ese día, decidí reunir pruebas de la infidelidad de Mateo. A partir de entonces, su comportamiento frío hacia mí fue innegable. Era como si no pudiera perdonarme que me quedara embarazada, a pesar de saber que sufría náuseas matutinas. Comía deliberadamente alimentos malolientes cerca de mí y criticaba mis tareas domésticas, obligándome a rehacerlas. Mi cuerpo de embarazada tenía que soportar muchas cosas, y mi corazón estaba encogido. A pesar de ello, seguí investigando su aventura. Mateo nunca se separaba de su móvil, incluso se lo llevaba al baño, lo que me impedía echar un vistazo. Cuando entré en secreto en la habitación de Mateo, estaba limpia y ordenada, sin nada incriminatorio a la vista. Era meticuloso en el trabajo, y su escritorio estaba siempre en perfecto orden. Me di cuenta de que sería difícil cogerlo desprevenido directamente. Revisaba con frecuencia los bolsillos de Mateo en busca de posibles pruebas, como recibos. Sin embargo, mi investigación estaba resultando difícil. Se me pasó por la cabeza la idea de contratar a un detective, pero no tenía dinero para tal empresa. Estaba sumido en mis pensamientos, reflexionando sobre mi situación, cuando recibí una llamada inesperada. Era mi padre, que rara vez se ponía en contacto conmigo. Sorprendido por su llamada, teniendo en cuenta su apretada agenda, le pregunté: «Papá, ¿qué pasa? ¿No estás ocupado con el trabajo?» «A mis empleados les ha ido bien, así que no estoy tan ocupado», me explicó. Mi padre, director general de una empresa en Canadá, siempre había sido un adicto al trabajo. No tenía muchos recuerdos de infancia jugando con él, pero respetaba su dedicación al trabajo. Su inesperada llamada me dejó con curiosidad por saber cuál era su propósito. «¿Qué está pasando?», pregunté. Mientras esperaba su respuesta, mi padre me reveló una verdad sorprendente. «¿Es verdad?», pregunté con incredulidad. «Sí, no soy de los que mienten, quiero que me creas», me tranquilizó mi padre. Al principio me quedé en estado de shock y fui incapaz de responder, pero a medida que las piezas del rompecabezas iban encajando, sentí alivio. «Gracias, papá. Lo haré lo mejor que pueda», le dije con gratitud antes de colgar el teléfono. Mi investigación por fin estaba dando sus frutos y no podía evitar sentirme eufórica. Sin embargo, los nuevos conocimientos también despertaron en mí sentimientos de rabia y frustración. Debido a las continuas tensiones entre Mateo y yo, seguía mostrándose distante, a pesar de que yo estaba embarazada. Cada vez que actuaba así, yo albergaba un profundo odio hacia él. Pasaron los meses y nuestra relación siguió siendo tensa. Finalmente, ocurrió algo que destrozó nuestras vidas. Embarazada de 9 meses, siempre fui cautelosa con Mateo, vivía en un estado de aprensión constante. Intentaba evitar cruzarme con él, llevando una vida tranquila y sofocada. Un día, serví la cena como de costumbre y, cuando Mateo volvió a casa, nos sentamos a la mesa del comedor. Mientras comía tranquilamente, Mateo bajó el tenedor de golpe. «¿Qué es esto? Está insípido», exclamó, tirando al suelo la comida que yo había preparado. Desconcertada por su arrebato, intenté comprender la situación. La rabia por haber desechado ante mí la comida que había cocinado empezó a brotar en mi interior. «Llevo tiempo pensando en esto, pero últimamente te quejas del sabor de las comidas que preparo». Mateo criticaba mi cocina, afirmando que era insípida. Aunque era cierto que, desde que me quedé embarazada, había utilizado menos condimentos para hacer comidas más sanas para todos. Se trataba solo de una medida temporal hasta el nacimiento del bebé. Si la comida le parecía insípida, podía haberle echado sal él mismo. ¿Por qué tenía que tirar la comida al suelo? Estaba a punto de expresar mi queja cuando Mateo se burló y pronunció palabras hirientes. «No quiero una mujer con la barriga como un monstruo. Tienes que criar al niño tú sola», declaró maliciosamente, con los ojos llenos de malicia y una vulgar sonrisa dibujándose en sus labios. Siempre había previsto que ese día llegaría, aunque esperaba un desenlace distinto. Rápidamente fui a mi habitación, cogí un documento y volví para presentárselo a Mateo. «Bien, aquí están los papeles del divorcio», dije, poniendo los documentos preparados delante de él. Mateo puso cara de asombro y balbuceó: «¿Qué demonios? ¿Qué es esto de repente?» «Bueno, fue idea tuya. Ahora fírmalo rápido».
Lo presentaré mañana, respondí. En realidad, llevaba pensando en el divorcio desde que empecé a sospechar de la infidelidad de Mateo. Sin embargo, con un hijo en camino, no estaba segura de poder mantenerme si daba ese paso. Pero ahora tenía otro plan en mente. Mi determinación parecía haber provocado a Mateo, con la cara roja de ira. Solo mira, haré que te arrepientas de cada momento en que me miraste por encima del hombro y me controlaste. Creo que puedes sobrevivir sin mí. Tienes un bebé que cuidar y te arrepentirás, se mofó Mateo. Pero mi determinación permaneció inquebrantable. Estaré bien. No te preocupes por mí, le aseguré. Tal vez irritado por mi determinación, cogió los papeles del divorcio y empezó a rellenar los espacios en blanco. Aquí tienes, si esto es lo que querías, es tuyo, dijo. Gracias, respondí. Al día siguiente, presenté los papeles del divorcio y me fui de casa. Me mudé a casa de mis padres, principalmente debido al regreso de mi padre a SPKPO, desde Canadá y a su sugerencia de que me quedara con ellos. Fue la decisión correcta en ese momento, ya que estaba harta de mi vida con Mateo y estaba profundamente agradecida a mi padre. Recibí 3 llamadas de Mateo el día que me fui de casa, pero las ignoré todas. Con el tiempo, dejó de llamar. Estaba claro que yo significaba muy poco para Mateo. Probablemente ya estaba contento con su amante, y sospechaba que incluso podría volver a casarse pronto. Había decidido dejar a Mateo y habían pasado 6 meses. Tuve un bebé que nació sano y salvo y ahora vivo feliz con mis padres y el bebé. Fue mientras disfrutaba de esta vida tranquila con mi familia cuando Mateo volvió a llamar. Al principio ignoré sus llamadas, pero tras varios intentos insistentes, no tuve más remedio que contestar. ¿Qué quieres ahora?, le dije, desconfiando de su tono. Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué estabas en ese programa? ¿Y desde cuándo eres la hija de un consejero delegado con activos valorados en millones de dólares? La voz de Mateo retumbó con sorpresa y enfado. Resultó que Mateo había visto un programa de televisión que se emitió después de que yo volviera a casa de mi familia. Había recibido un encargo de una cadena de televisión tras regresar a casa de mi familia, gracias al cargo de mi padre como consejero delegado de una renombrada empresa tecnológica mundial. El programa mostraba el fastuoso estilo de vida de la familia del consejero delegado. Los productores vinieron a nuestra casa y filmaron el estilo de vida de la familia de mi padre. Durante la entrevista, hablaron de la riqueza de nuestra familia, mencionando una estimación aproximada de $10 millones. Nunca imaginé que Mateo vería ese programa, pero el poder de la televisión es realmente algo. Por cierto, no te he dicho que tengo un patrimonio de $33 millones gracias a una herencia adelantada. Por eso pude divorciarme de ti, le dije. Sí, mi padre me informó sobre la herencia, lo que me dio la confianza para vivir cómodamente incluso después de divorciarme de Mateo. Al oír esto, la reacción de Mateo fue inmediata, y se puso furioso. ¿Qué? Eso es sucio. ¿Por qué no me lo dijiste antes? La mitad es mía, ¿no? Dame el dinero ahora. Le respondí con calma. Justo lo que sospechaba. Después de ver el espectáculo, solo pensabas en extorsionarme. Los regalos de los padres no se incluyen en el reparto de bienes. ¿Y te olvidas de tus propias fechorías? Mateo se quedó perplejo y preguntó, ¿de qué estás hablando? Continué. Me exaspera tu rabia, Mateo. Tú mismo me llamaste. Deberías saber que no puedes culparme por lo que hiciste. Me engañaste, ¿verdad? Con tu nueva mujer, y es una junior de tu empresa, ¿no? Empezaste a salir con ella incluso antes de casarnos. Mateo estaba evidentemente conmocionado por la información que obtuve de mi padre. Por fin tenía la sartén por el mango. Creías que no me iba a enterar. Mi padre me dijo que tiene muchos conocidos en tu empresa, y uno de ellos me informó de tu aventura. Nunca lo he mencionado, pero voy a exigir la pensión alimenticia. Mateo, todavía en negación, protestó. Deja de bromear. ¿Por qué tengo que pagar una pensión alimenticia? Todo es por tu culpa, ¿no? Te quedaste embarazada tú sola y descuidaste las tareas domésticas. Todo es culpa tuya. Escuchar a Mateo culparme sin disculparse por sus propios errores era increíble. No podía creer que me hubiera casado con alguien tan falto de sentido común. Realmente sentí que era la decisión correcta dejar a Mateo,
Estoy arruinado. Mi mujer se gastó todo el dinero que gané y ahora estoy ahogado en deudas, suplicó Mateo lastimosamente. Al oír la súplica de Mateo, pasé de la rabia a la pura incredulidad. No quería volver a tratar con una persona tan poco razonable. Con ese pensamiento en mente, agarré firmemente mi teléfono. ¿De qué estás hablando? ¿Te das cuenta de lo ridículo que suenas? No quiero volver a tratar contigo. Haré que mi abogado se encargue del asunto de la manutención. No vuelvas a llamarme y no verás más al niño. Adiós. Espera. Después de derramar mis emociones, colgué rápidamente el teléfono. Después, bloqueé el número de Mateo y respiré hondo. Se acabó, ¿verdad? No voy a recibir más llamadas de Mateo. Ya no quiero que interrumpa mi vida pacífica. Justo entonces, oí a mi bebé llorando desde la otra habitación y corrí a calmar al bebé. Resultó que empezó a pagar la manutención todos los meses. Según el relato de un antiguo colega, Mateo afirmaba que la mujer con la que se había vuelto a casar era bastante derrochadora y que había tenido que pagar sus gastos corrientes con deudas. Al parecer, debido a estas circunstancias, Mateo había intentado conseguir una parte de mi herencia llamándome. Sin embargo, Mateo, que no recibía ni un céntimo de mí, tenía ahora unos gastos superiores a sus ingresos. Estaba pasando apuros. O bien, porque sentía que las cosas se le iban de las manos, o bien porque no soportaba que sus compañeros le despreciaran. Es más, estúpidamente empezó a buscar trabajo solo después de dejar su actual empresa, lo que le abocó a una vida de pobreza. Oír esto de un colega no me conmovió lo más mínimo. Pensaba que se merecía todas las penurias. Las duras palabras y la frialdad con que me trató nunca se borrarán de mi memoria. Espero sinceramente que reciba su merecido. Por otro lado, estoy disfrutando de la paternidad con mis padres. Creo que llevaré una vida cómoda sin preocupaciones económicas. Pero desde que mi padre mencionó pasarme la empresa a mí, estoy preparada para trabajar. Al fin y al cabo, soy la hija trabajadora de mi padre.